Bienvenidos a una nueva edición de Materia Gris, hoy en su versión Tormenta Cerebral. Como motivación al tema y antes de conocer a nuestros invitados, con quienes analizaremos y buscaremos respuestas en torno al tema de la inseguridad ciudadana, pasemos a ver la nota introductoria realizada por nuestra compañera Mayela Castillo. Las armas no matan gente, la gente mata gente. ¿Qué pasa con las personas armadas? En Costa Rica, el 61% de los homicidios se perpetúan con armas de fuego. Esto según información del Ministerio de Seguridad. Además, hay más de 23.000 armas decomisadas en los arsenales de esta institución. Las encuestas de opinión pública muestran una creciente preocupación sobre temas de seguridad ciudadana y de criminalidad. La opinión más generalizada es que la delincuencia sigue en aumento, especialmente en las zonas urbanas y entre los grupos de mujeres y personas adultas mayores. ¿Cómo dar respuesta a este problema si la solución institucional no parece ser suficiente? Las personas optan por dos vías, o se lo dejan al sistema penal, logrando que los legisladores aprueben penas más altas, o lo toman como justicia en mano propia, recurriendo a las armas y aumentando el nivel de criminalidad. En Materia Gris no creemos que las armas sean la respuesta al problema. Más bien nos preguntamos, ¿cuál es la situación real de la seguridad ciudadana en Costa Rica? ¿Hay alguna forma de recuperar la paz? Esa es la pregunta que Andrés y los invitados de hoy contestarán en esta tormenta cerebral. Para adentrarnos en el tema de la inseguridad ciudadana nos acompañan tres jóvenes. En primer lugar, Cristi Reineck Rodríguez, graduada de Psicología en la Universidad de Costa Rica y posee estudios de Psicología y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nueva York. Actualmente trabaja como coordinadora de capacitación de la Academia para la Paz de Costa Rica, que es el proyecto principal de la Fundación RASUR. Además, perteneciente al Grupo de Estudios de la Realidad Nacional, está con nosotros también Víctor Barrantes, quien se desempeña como consultor en temas de seguridad y derechos humanos. Es egresado de la licenciatura en Derecho y actualmente es estudiante de Ciencias Políticas acá en la UCR. También está con nosotros Julio Solís, sociólogo de la Universidad Nacional, que aquí trabaja en el Conservatorio de la Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Además, participa en el proyecto de análisis del discurso de seguridad ciudadana en la Universidad Estatal a Distancia. Ya para entrar de lleno en el tema, una de las cuestiones que más nos preocupa, por lo menos a nosotros dentro de la producción de Materia Gris, es que se habla muchísimo de la criminalidad, pero no se definen como sus efectos. Es como una cuestión del temblor, nosotros podemos sentirlo, pero realmente lo que nos define eso es la escala en cual se encuentra. Nosotros en estos momentos lo que nos llega por las noticias es nada más asesinatos, más sangre, pero realmente ¿cómo andamos en el tema de la criminalidad? ¿Cómo podemos estudiar ese fenómeno? En Costa Rica se trabaja, bueno, algunos indicadores que vienen y que en eso se toman algunos delitos importantes, el tema de los homicidios dolosos, el tema de hurtos, el tema de robos, las violaciones o los delitos contra la libertad sexual, y el tema de tenencia de drogas. Entonces, vamos, algo que dice esos datos es que en Costa Rica efectivamente han crecido y de manera exponencial el tema de la criminalidad. Vamos, a partir del 85 por ahí se ve un incremento grande y vamos, se dice que solo en el tema de robos por ahí como el 27% una evolución. Entonces, o sea, efectivamente sí hay un incremento y eso también ha permitido que el conocimiento de esas cifras a veces causa alguna alarma social, pero más que eso, es decir, yo creo que también, como usted decía, la transmisión y la noticia del delito, que efectivamente creo que genera bastantes retos y que genera bastante expectativa y siempre hay un público dispuesto a comprar esa información y que al final de cuentas esta información que nos está llegando por medios de comunicación, sobre todo en sucesos, muchas veces activa incluso hasta el sistema penal para reprimir. Estamos viendo en los datos que 50% de la población costarricense apoya el linchamiento a criminales o asaltantes, y el 40% también dice que se puede utilizar tortura para tener información. ¿Cómo ustedes, estudiosos del tema de la inseguridad ciudadana, ven estos datos? ¿Cómo ustedes podrían interpretarlos tal vez? A mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que el tema de inseguridad no es solo una cuestión de invadir espacios, sino una cuestión psicológica, ¿verdad? O sea, es vivir con temor. Y eso es sumamente peligroso, y cómo se aborda el problema es sumamente peligroso.
cómo manejamos la percepción de las personas de inseguridad es peligroso porque el temor justifica creer en este tipo de cosas o apoyar este tipo de cosas, ¿verdad? Como la tortura, que a mí esos datos me parecen alarmantes, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es que nos llama la atención a la importancia del tema y a la importancia de definir cómo se va a abordar el tema. Hay un problema de nuestra sociedad, un problema que nos llegó y que también muestra que es un problema que tiene raíces profundas y sobre las cuales, digamos, se dice, por ejemplo, que factores como la desigualdad, por ejemplo, hay estudios internacionales que dicen que la desigualdad está correlacionada de manera positiva con el aumento de la criminalidad. Pero vamos, en realidad, ¿qué entendemos por desigualdad? ¿Y cuál es el trabajo en realidad que estamos haciendo para transformar y ser una sociedad más justa, más inclusiva? Y efectivamente, digamos, hace poco vi en La Nación, el año pasado, un reportaje donde decían que había aumentado en Punta Arenas los ajusticiamientos de algunas personas por personas que habían salido del sistema penal, que habían ingresado al sistema penal, pero que por un otro motivo, vamos, no se hallaron elementos suficientes para una condena o así. Entonces, las personas, las víctimas, muchas veces se vengaron y mataron a algunas de esas personas. O sea, ajusticiamientos y justicia de propia mano. Yo creo que exactamente hay como se dice, ok, hay inseguridad, el sistema formal que tenemos, policía, poder judicial no hace nada, ese es el discurso que se vende, y entonces defendamos nosotros. Entonces es como un discurso de defensa social donde hay parias que tienen que desaparecer porque son diferentes, porque me dan miedo y porque ponen en riesgo mi vida. Porque ese es el discurso que hay. Después de eso yo creo que habría que analizar el tema de la desigualdad, de la exclusión, de la falta de oportunidades, sobre todo en jóvenes, que hay una gran franja de delincuentes, pero que también los jóvenes son los más victimizados y quienes también tienen temor de salir a la calle. Vamos un toque a un corte y la reacción de Julio la tenemos en el próximo bloque, así que nos vamos rápidamente a un corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a materiagris@gmail.com y también a materiagris15.blogspot.com. Vamos al corte y volvemos con la réplica de Julio.